Bueno, buenas tardes, casi buenas noches. Perdón la demora, se complicó. Bueno, mi nombre es Pedro Fernández, soy parte de la academia y yo no soy un académico, soy un trabajador, como muchos, como todos en esta parte, y digamos. No, primero le voy a presentar a Juan Carlos. Juan Carlos, ¿te querés presentar? No, después. Después. Arranquemos Arrancamos con la clase directamente. Bueno, acá me dejaron una tarea un poquito complicada igual porque teníamos la clase entre tres expositores y el presentador e introductor del tema está complicado de salud, así que bien cómo introducirlo me cuesta. Sí, cuesta. Bueno, el texto en cuestión del que vamos a hablar, el texto que se tituló Comunidad Organizada, es un texto que Perón presenta en el contexto de un congreso nacional que terminó siendo internacional de filosofía en el año 49, dentro de su primer gobierno, y él lo que buscó explicar eran los fundamentos del movimiento nacional, de lo que estaba pasando en Argentina, digamos, porque él la lectura que hace de los tiempos que ocurrían en aquel momento, del siglo XX, mitad del siglo XX, era una profunda crisis, una de las más profundas crisis de valores que estaba pasando la humanidad y que quedaba en evidencia con la gran conflagración que había pasado, que era la Segunda Guerra, que había terminado hace 4 años, donde los modelos de política, de gobierno, de convivencia y de filosofía llegados hasta ese momento estaban demostrando claramente que no resolvían los problemas de la humanidad. La felicidad, la convivencia, la repartición de bienes, digamos, claramente no demostraban resolver eso. Entonces, Perón lo que intenta hacer es demostrar la alternativa que estaban haciendo en los pueblos nuevos de América, en el pueblo argentino puntualmente. Me voy ayudando porque cada tanto tirame una. Bueno, Porque yo estuve hace unos días acá, creo que me conocen, Juan Carlos Perroni. Lo que estaba expresando Pedro es situarse en el momento que el general Perón desarrolla la idea de la comunidad organizada, en la cual, bueno, hay distintas versiones. No participó solamente el general Perón en su redacción, y hay discusiones sobre, bueno, si fue Nimio de Anquín o Astrada, o el cura Benítez, el que también participó en algunas partes. Lo que está claro en las últimas partes de la comunidad organizada, que se refleja claramente que más allá de haber corregido lo anterior, esto es de puño y letra del general, ¿no? Y lo que se plantea en ese momento es ubiquémonos luego de la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, y los procesos que se van dando en Europa,
fundamentalmente el fascismo, el falangismo, el nacionalsocialismo o el comunismo por otro lado, que en realidad son respuestas al sistema liberal imperante, ¿no? O sea, Perón aclara que ese sistema liberal, si bien se había producido, bien dice, se produce en la evolución como una respuesta a la supremacía del espiritualismo, que es la Edad Media. Entonces, bueno, lo que es esta cuestión del Renacimiento, eso es una respuesta también a ese mayor espiritualismo, y lo que hace que comienza filosóficamente a trabajarse sobre lo que se llama el antropocentrismo, ¿no? Hacia el hombre, dando una respuesta a lo viejo de Platón, que decía, bueno, el Dios es la medida de todas las cosas. Lo que hace fundamentalmente el liberalismo es el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Y desde ese espiritualismo lo que sucede es un vuelco filosófico hacia el materialismo. Entonces, bueno, ese materialismo que, bien dice Perón, es propio de la evolución, produce un progreso en los pueblos del mundo, en las sociedades, pero realmente no produce tal progreso, no sirve al hombre, porque realmente lo que hace es fija ese proceso en lo material, en lo materialismo. Hay un teólogo, que yo siempre me olvido el nombre, que es un discípulo de Juan Pablo II, Stanislav Grighiel, que un capo. En algún momento, si podemos, se los mando para que lo puedan leer. Y él hace también esta cuestión, que él dice, bueno, en determinado momento la filosofía, que es el tema, ¿no? Si bien para nosotros filosofía y política, lo que va produciendo el devenir de los pensadores es una cristalización del pensamiento filosófico, ¿no? Entonces dice, del hombre de filosofar comienza a producir filosofía. Entonces, esa producción de la filosofía, que él llama la constitución de la productora, o sea, ¿no? O sea, es un sistema que lo que hace, produce filosofía de acuerdo en determinado momento también a las necesidades políticas. O sea, no es raro que el idealismo alemán dé lugar también, o en algunas partes Heidegger es el basamento de lo que fue el nacionalsocialismo. O sea, el mundo tiene una interrelación, y Perón ve toda esta cuestión, y él dice, bueno, ni el espiritualismo sin tener en cuenta la materialidad del hombre, y el materialismo generando la muerte de Dios, digamos, ¿no? O sea, generando un nuevo Dios, no le sirvió al mundo. O sea, porque estas dos cuestiones lo que llevan es a incentificar al hombre, el liberalismo desde el punto de vista que lo explota totalmente, y el colectivismo que lo transforma en un engranaje más de la máquina del Estado.
ve cuando él está en Europa estas cuestiones, lo ve en Italia, lo ve en Alemania, y ve que la respuesta al liberalismo, tanto en España como en Italia como en Alemania, se produce con un endiosamiento del Estado, ¿no? O sea, el Estado es el dios Hegel, que produce, bueno, el endiosamiento del Estado, o sea, reemplaza a Dios por el Estado. En toda esta cuestión, lo que nosotros vamos viendo es cómo se aparta el pensamiento del fin trascendental que tiene el hombre, ¿no? De la trascendencia, o sea, el apartarse de la idea de Dios y generar un Dios material, digamos, el consumismo, el tener, ¿no? El egoísmo, bueno, es producto de un basamento filosófico que se va dando en las sociedades y que lo que hace es, bien este teólogo, el leo cortito, dice, efectivamente, y esto no puede hacerse cuando él dice cómo hay que superar esta situación, y tiene que ver con lo de la comunidad organizada, ¿no? Él dice, efectivamente, esto no puede hacerse mediante un sistema, porque sería una nueva producción, sino que a través de hombres ya transfigurados. Si el hombre, al producir, es ya amante, libre y digno, su producción será cultural. Otro tanto ocurre con la política, que en tal caso será cultural, no un mero elemento de la productora, sino un momento esencial de la cultura y en la cultura. Pero no se trata en primer lugar de ver cómo convertir a la política y a la economía en cultura. Ese planteamiento no es correcto. Se trata de ver cómo hacer que el hombre sea libre, digno y amante, porque entonces el político convertirá la política en cultura y no en civilización o productora, y lo mismo ocurre con un banquero o un industrial. Si él es culto en el sentido de que hablamos antes, se refiere a la cultura, su política y su economía serán también parte de la cultura. Esto tiene que ver en la concepción nodular de la comunidad organizada. O sea, lo que se plantea, lo que el justicialismo plantea, no es la sustitución de un sistema por otro, sino que lo que se plantea es una nueva relación entre los hombres. Y la nueva relación entre los hombres no se da a partir de construir una institucionalidad que sí después vendrá, pero se plantea desde el cambio del hombre, digamos, ¿no? Y de la construcción de los procesos en los hombres. Por eso hay una cuestión filosófica que casi todos los filósofos clásicos dicen que el objetivo es el bien, ¿no? Entonces, si el objetivo es el bien, el justicialismo dice, además del bien, es el bien común. Entonces, lo que plantea es la estructuración de relaciones interpersonales y de las comunidades que desarrollen una nueva forma de vincularse, que es a través del amor, de la solidaridad, lo cual supera el egoísmo. O sea, porque si no, lo que han hecho, realmente lo que hizo el fascismo o el falangismo, que fue tal vez lo más cercano a la idea justicialista, no cercano, pero la mejor, digamos, entre nacionalsocialismo y lo otro, una opinión personal, y el comunismo es querer superar la situación del hombre con un sistema y meterlo adentro de ese sistema. Por lo tanto, desde un pensamiento a priori, que es la ideología, lo mete como un eslabón más. O sea, no es el hombre creador de su destino. O sea, lo que Perón plantea en última instancia en la comunidad organizada
es que el hombre debe ser el constructor de su destino, junto a otros hombres. Dice este cura en su momento que el hombre se preocupa por construir cosas y pierde su relación vertical con Dios, y además pierde su carácter de pontífice, dice, ¿no? Dice que el hombre, ¿qué debe ser? Debe ser un pontífice. ¿Qué significa el pontífice? Es el armador de puentes. Es el puente entre el horizonte de abajo, que es la humanidad, la tierra, y Dios, que es la parte celestial, digamos, o arriba del horizonte. Entonces dice, si lo único que nos mostró la filosofía en los últimos tiempos fue la parte baja del horizonte, está claro que la filosofía de esa iba a ser materialista. Entonces, bueno, Perón dice, esto hay que resolverlo de alguna manera, no a los bandazos entre lo espiritual y lo material, sino de una forma armónica. Y entonces plantea la armonía entre la realización del yo en el nosotros y en el nosotros a través de la participación activa, digamos, del individuo, ¿no? O sea, no niega el justicialismo la individualidad, pero la pone también a disposición del bien común. No sé si queremos seguir algo. No, sí, dentro de esos mismos aportes, justamente cuando uno lee el libro, que es lo que es la transmisión del discurso, lo que uno va viendo es que Perón hace un desarrollo histórico con la historia de la filosofía y empieza a demostrar esos cambios de construcción del ser humano y de concepción de sí mismo y su relación con el otro y su relación con el mundo, justamente en ese sentido. O sea, cómo muta de pensarse como un individuo aislado, solo, que se salva solo, a la colectivización de todo, en donde ya el individuo deja de importar como tal, y cómo salta de un momento totalmente espiritual, como se suele decir mucho sobre la Edad Media, una edad oscura, que no avanzó el mundo, que no fue tan así, pero bueno, ahí se vuelca en extremo sobre lo espiritual y se descuida la vida material del ser humano. Por eso es que a partir por ejemplo, del Renacimiento, todos los filósofos empiezan a tratar la cuestión más, una filosofía más práctica, una filosofía que va abandonando, digamos, lo espiritual poco a poco y se vuelca sobre lo material. Por eso es que justamente está buscando acá un pedacito que lo cita a Darwin, y dice que la evolución se nos ofrece como una teoría biológica que no se hace sostener el trato de ninguna otra especie con otro linaje de cuestiones. O sea, si la vida es solamente se explica por la técnica, por la manipulación de la realidad, de ahí no se puede obtener, dice, ni un tratado de buenas costumbres. La relación con el otro de ahí no se fundamenta, no tiene por qué ser un buen trato con el prójimo, porque es todo manipulable. Si el mundo es solo material, digamos, solo le puedo sacar provecho y el otro es un estorbo para mí. Por eso es que eso es lo que sucede en rasgos generales cuando la filosofía se vuelve sobre lo material. Y en el libro lo que él va haciendo una breve explicación sobre cómo cada filósofo explicó ese momento de la historia, digamos. Por eso, ojo, esto es una percepción mía, no es que la tengo seguro, pero es muy importante para mí el nombre de nuestro movimiento, porque nosotros decimos peronismo porque lo queremos y lo amamos a Perón, me parece. Es un prócer con su tarea, pero nosotros somos justicialistas. ¿Por qué? Porque está basado en la idea de justicia. Y no solamente entre el bien y el mal, en lo justo medio, que es una categoría aristotélica. ¿Y en qué sentido también es un justo medio?
como bien habló Juan Carlos, sobre lo material y lo espiritual, lo individual y lo colectivo. No caer en ninguno de esos extremos, porque se abandona otro aspecto del ser humano. Digamos, si uno se vuelca hacia lo individual, uno puede aprovechar mejor los recursos, pero descuida al prójimo, digamos, y está en un estado de guerra permanente con el prójimo. De hecho, eso también está en un capítulo cuando habla sobre Hobbes. Espera que me perdí. Necesitaba correr algo. Lo quiero buscar, lo quiero citar puntualmente y. Buscalo tranquilo. Lo que nosotros tenemos que ver en esta cuestión de la charla de la comunidad organizada, más allá del interés que cada uno pueda tener filosófico y adentrar en recorrer el camino de los filósofos, de los clásicos hasta Alberto Huela, el filósofo argentino, o leer a Amelia Podetti, o a esta compañera que murió hace poco, ahora se me escapó el nombre, Graciela Maturo. Más allá de estas cuestiones que tienen que ver con lo que cada uno pueda querer adentrarse en la filosofía, lo que debemos comprender es que la comunidad organizada como obra plantea dos cuestiones fundamentales. Una, que es la necesidad de la revolución justicialista en sus etapas de la revolución de plantea la institucional con la Constitución del 49 y plantea la dogmática que es la comunidad organizada, porque para darle realmente un cuerpo doctrinario total a lo que es el proceso de la revolución justicialista. Y entonces, en ese sentido, no solo plantea los principios filosóficos en los cuales se asienta, en la comunidad organizada a construir, sino que a la vez plantea la comunidad organizada como un sistema de poder, digamos. El plantear la construcción desde las comunidades, el plantear la construcción del poder de abajo hacia arriba y de llegar a conformar esa democracia social, orgánica y directa, implica un planteo nuevo, digamos, a lo que se venía dando en la humanidad. Porque la humanidad, bueno, empezó metiendo algunos tipos adentro, que es la democracia griega, no todo estaba, la burguesía mete a otro sector, pero realmente lo que plantea el justicialismo es la integración a la vida política de la comunidad de todos los. Por eso dice claramente, hay una sola clase de hombres que son los que trabajan, o sea, ¿no? Entonces todos adentro. Entonces esta cuestión de la construcción del poder tal vez sea una de las partes más importantes y dinámicas que plantea Perón en esto de la comunidad organizada. ¿Cómo carajo construimos desde abajo una posibilidad de que el pueblo organizado participe en sus comunidades, en la construcción del poder, en la relación de planificación con el gobierno central, cómo a la vez participa con las organizaciones libres del pueblo como auditoría del Estado para que cumpla realmente la planificación que ese gobierno había hecho. Entonces esto implica una movilización total del pueblo. Me parece que es una cuestión que nosotros, digo porque
algunos de ustedes, en algún momento van a tener la posibilidad de estar en el Estado o conducir una agrupación o estar entonces internalizar, digamos, lo que es esta cuestión de la comunidad organizada, y que Perón dice que solamente es posible construirla desde la virtud de los hombres, desde el amor hacia el otro de los hombres, que no es una cuestión que se construye desde un sistema, sino que se construye de las interrelaciones personales de cada uno. Bueno, eso es lo que nosotros aplicamos en los territorios, digamos. Para eso sirve en última instancia la guía de la comunidad organizada. No, y de que ahí se opta, o sea, ahí uno se toma mucha importancia en una de las frases que tanto decía Perón, de la única verdad es la realidad. ¿Y cómo determinan cuál es la realidad? ¿Lo que dicen los medios? ¿Lo que dice un libro? ¿Lo que dice un filósofo? No, lo que dice el mismo que la realiza. Para el peronismo existe una sola clase de hombres, y no se refiere a los varones, de hombres, el ser humano. Los que trabajan, ¿por qué? Porque son los que realizan las tareas que hacen falta hacer, los que realizan las tareas necesarias para la vida. Entonces, ahí es donde se ve la cuestión bien de comunidad organizada. ¿Por qué? Cada grupo, cada grupo de personas actúan en función de una causa. Ya sean los que trabajan en los gremios, los que conviven en un barrio, podría ser por ejemplo una vecinal, digamos, el justicialismo propende y promueve la organización del pueblo en función de sus propias causas, no las causas que el Estado impone, sino que un grupo de personas en función de una necesidad que tienen, que los una la solidaridad, que los una la consecución de ese fin, pero que los una el amor con el prójimo y en esa convivencia común para no agarrarse, no matarse, para que todos podamos coexistir en eso. Bueno, el justicialismo promueve justamente a la reunión de las personas en función de sus causas. Y la idea de comunidad organizada es eso, básicamente. Bueno, por eso digamos, la única verdad es la realidad. Y la realidad la determinan los que la hacen. Ahí ya tenemos varias frases de Perón que no son solo frases, no son frases lindas, son una forma de entender la política. A la política la genera la comunidad, no el Estado solamente. El Estado es una herramienta en función del hombre. ¿Cuál es el correcto gobierno según Perón? El que hace lo que el pueblo quiere. ¿Y cómo sabe lo que el pueblo quiere? Porque el gobierno dice que lo que el pueblo quiere, no. Hay que proponer a las personas que se organicen en función, como digo, de algunos ejemplos, ¿no? Obviamente podrían haber muchas otras causas, pero en una vecinal, en un gremio, el gremio determina cómo tiene que ser su trabajo para ser realizado de manera justa, para ser realizado en función de las capacidades laborales que haya, de los recursos que haya. Digamos, cada uno sabrá sus causas y las elevará a niveles mayores de organización, más masivos, y así se llega al Estado. Así sería la idea que plantea el justicialismo. Ahora, suena muy lindo, suena muy ideal, pero nunca pasó, digamos. Sí pasó. De hecho, yo no me quiero remontarme demasiado a la historia porque tampoco la idea es aburrir, pero sí algunos ejemplos. Esto, por ejemplo, pasó en el año 54, dentro del gobierno de Perón, hubo un evento que se llamó el Congreso de la Productividad, en donde Perón, junto a la CGT, que era la Confederación General de Trabajo, o sea, los trabajadores organizados, y también para que algunos no nos tachen de zurditos acá, de cosas obreritas, de cosas. Perón también organizó al empresariado. ¿Por qué? Porque eran la otra pata de los que participaban de la generación de riqueza, de la generación de recursos, de la fabricación de lo que la gente necesitaba para vivir. Era la otra pata del trabajo.
a nivel nacional y junto a la CGE, que era la Confederación General Económica, junto al gobierno. En ese congreso lo que se intentó fue determinar cuál era la capacidad de trabajo argentina para relacionarse con el resto del mundo y para ver las necesidades del pueblo trabajador a través de la CGT, digamos, representada. Digamos, ese modelo de democracia en la que uno no solamente votaba como es la actual, que es la democracia liberal, empezó a intentar implementarse en la Argentina justicialista. Obviamente, ¿no? Pero lo sacan en el 55, no llegó a institucionalizarse y a generarse una práctica bien consolidada. Pero la idea de participación, la idea de crear la verdad, de crear el discurso y de crear el conocimiento que uno tiene sobre lo que pasa en el barrio, con su país, con su región, con su ciudad, digamos, se instaló bastante. Por eso era un pueblo muy participante, el argentino de aquellos años. Y igual lo sigue siendo bastante, pero por desgracia sí, ya más desorganizado, y esa cultura de la participación, de la mancomunión con el prójimo, va desapareciendo. Pero bueno, eso es lo que busca el enemigo, ¿no? Justamente hacer desaparecer todo rasgo de que en algún momento de la historia de nuestro pueblo se vivió otra realidad. Digamos, nos quiere hacer desconfiar del prójimo, nos quiere dividir de toda la manera que se pueda. Y después otro ejemplo práctico también de este fenómeno de la comunidad organizada, que sí se llegó a institucionalizar, fue la Constitución Provincial de Chaco del año 1953, que fue conocida, para los que la estudiamos porque el sistema liberal se encarga de borrar estas huellas, fue conocida en su momento por la constitución del doble voto, porque uno podía votar por el partido político al cual se sentía simpatizante o adherente, y podía votar por su organización libre del pueblo. O sea, en el Congreso de esa provincia había una banca para un partido político y para un representante de una organización libre del pueblo. O sea, una vecinal, un gremio, una cámara de comercio, una cámara empresarial. Había un representante que no venía desde una idea política, digamos, como una ideología, como un pensamiento así filosófico, sino de la realidad práctica. Un vecino de una vecinal de por acá podía estar sentado en el Congreso conjunto con otros políticos, pero representando los intereses de esos vecinos, con conocimiento cabal, porque el tipo vivía en el barrio. Ese es un modelo de democracia práctica que se llega desde la idea de comunidad organizada, que no se llegó a instalar por, bueno, ¿no? Eventos que todos sabemos, Perón de Roca en el 55, y no llegó a hacer una realidad efectiva demasiado tiempo. Pero es lo que el justicialismo propone, es el modelo de democracia que propone, y lo propone en varios niveles, ¿no? Eso es desde el gobierno, del Estado, y la idea de comunidad organizada es para el pueblo. Porque la comunidad organizada para el justicialismo no la organiza el Estado. Digamos, no es que alguien del gobierno tiene que decirnos cómo organizarnos. Nos invita a tener un espíritu de arrojo, un espíritu heroico en el que uno quiere resolver sus propios problemas, los propios problemas del barrio, y tiene que entregarse a la causa. Digamos, es un empuje casi espiritual, moral, en un sentido de justicia, porque es muy difícil, digamos, pero la organización esa es legítima y es real porque la hace con los que quieran participar, y lo hace sin otro interés, no por un interés material o de riqueza, sino porque quiere vivir bien. En la mayoría de los casos, ¿no? Seguramente los fines puedan cambiar, pero esa es la idea de una vecinal, de yo qué sé, o de actividad, o de una básica, de una unidad básica. Seguramente yo en esta puntualmente no lo conozco, pero en muchas unidades básicas uno no va solamente a hacer votaciones internas, a hablar cuando viene un referente del partido.
En muchas se dan clases de apoyo escolar, se dan cosas así, talleres. ¿Cuál es el sentido de esos talleres? Digamos, contribuir con el prójimo. Hay un sentido profundo de valores que van por fuera de lo material y de enriquecimiento personal. Digamos, hay un anhelo de justicia, de participación en el pueblo, y no todos son estrictamente doctrinarios y red cabeza con el peronismo, más allá que lo que nosotros lo somos porque nos encanta, pero sino que uno lo hace por un anhelo de justicia, por un sentido de reivindicación que va más allá de lo material. Bueno, ese sentido de valores que están en esas personas que actúan ahí es lo que nosotros intentamos proponer y promover en la comunidad y organizar para resolver problemas que escapen a las capacidades del individuo solo. Por eso es que nosotros decimos a nadie se salva solo. Y de ahí promovemos un espíritu de solidaridad para participar de la realidad, para resolver los problemas desde nuestras propias capacidades, desde la capacidad de la comunidad. La comunidad organizada es la forma de convivencia y de relación con el otro, con el prójimo, que propone el peronismo. Digamos, no es que esto no apunta al Estado ni al gobierno, sino a la relación entre nosotros. Y después, obviamente, también un Estado justicialista, un gobierno justicialista, pero es otro aspecto. En la comunidad organizada lo que se trata es de recuperar los valores que nos unen como humanos, como argentinos, como pueblo, y va más que nada vinculada a ese tipo de participación. No sé si querés agregar algo. La idea que decía antes, la comunidad organizada, implica claramente una idea de poder popular, ¿no? Generalmente las sociedades se fueron construyendo encuadramientos que servían a los sectores que producían los encuadramientos. Así se formó el partido político, así se formó la forma partido, que es el encuadramiento de un sector sobre la idea del hombre lobo del hombre y de los enfrentamientos. O sea, el liberalismo lo que construye son distintos partidos que representan distintas facciones, que tienen intereses disímiles, que luchan por sus intereses sectoriales, y para ello instaura un lugar que arma un teatro, que son las cámaras donde los tipos se pelean entre ellos. Esta cuestión, para el justicialismo, el hombre no necesariamente es el lobo del hombre. ¿Por qué? Porque el justicialismo tiene la idea de la finalidad del hombre en la tierra, que es el plan de Dios. Entonces, si el plan de Dios es la felicidad del pueblo, si es el bien común, es innecesaria esa teatralización de los enfrentamientos, porque esos enfrentamientos son superados en el seno del pueblo por medio de la solidaridad y del amor hacia el otro. Esto implica necesariamente la construcción de poder popular, que se da en las comunidades. Y nosotros decimos que la célula fundamental de la comunidad es la familia. Y la comunidad es una familia ampliada. ¿Recuerdan ustedes cuando Perón habla en parte del modelo argentino y habla sobre la cuestión ecológica y qué sé yo? Dice, bueno, y los enfrentamientos y los problemas que íbamos a tener, dice, bueno, habrá que ir hacia el universalismo, pero en ese camino recuerden que Argentina es el hogar, es decir, la idea de hogar, la idea de familia y la idea de constitución, de solidaridad entre los hombres es la idea fundamental que sintetiza la comunidad organizada.
más allá de que además es un sistema de poder. Porque esto implica la construcción del poder popular y expresar ese poder popular, que se expresa en las organizaciones libres del pueblo, donde indudablemente en el transcurso de esto, por supuesto que hay algunas zonas grises, porque si las organizaciones libres del pueblo no dependen del Estado, son construcciones libres de los individuos, pero también, dice Perón, esta cuestión también no debe establecerse como una disputa entre el gobierno y la comunidad, sino que la comunidad debe participar de esa construcción de la planificación del gobierno. Bueno, está claro que la comunidad organizada es una cuestión a construir. Lo que tanto la comunidad organizada como el modelo argentino es un reto, no un reto de retar, sino un reto, una cuestión que deja abierta a Perón para que la construyamos, que es imposible construirla si nosotros no afianzamos el poder popular de las comunidades. O sea, porque podemos llegar al gobierno como se ha llegado después del 76 en adelante, y por no existir esta cuestión del poder popular efectivo, lo que ha habido son gobiernos liberales. Y podemos llegar al gobierno, porque el gobierno se asalta, digamos, ¿no? O sea, armamos una comparsa, llegamos al gobierno, pero si en ese gobierno no tiene la participación del pueblo y organizado, es imposible llevarlo adelante ante las discusiones de poder que se dan en la sociedad y de intereses. Entonces, la única forma de resolver esta cuestión es la constitución de poder popular, que debe darse en las comunidades, y la federación, digamos, de esas comunidades, de esas organizaciones libres del pueblo, son las que constituyen en última instancia la comunidad organizada, que deberá darse una forma institucional, pero que deberá darse, porque la deberá dar el pueblo. O sea, no la damos a priori, no es una ideología donde nosotros decimos, bueno, esto va a ser así, así, no, es una construcción dinámica. El pueblo organizado en cada instancia seguirá dando las organizaciones institucionales que necesite y las formas de ejercer ese poder sobre el gobierno y sobre el Estado. Por lo cual, si bien hubo experiencias como el Congreso de la Productividad, que algún trasnochado lo está utilizando para decir de que las empresas del Estado no sirven a la cuestión de la liberación nacional, porque en el Congreso de la Productividad Perón lo que dice es que hay que estatizar, que bueno, es una mentira total. Lo que Argentina enfrenta el problema de la terminación de la Segunda Guerra y la recomposición de los poderes internacionales, y entonces dice, bueno, el tema de la sustitución de importaciones, algo y lo otro, hay que rever todo esto, y aparte porque veníamos de una sequía donde hubo que comer pan negro, entonces es esta cuestión del Congreso de la Productividad está dado para que los trabajadores, los empresarios y los otros y los sectores políticos den una respuesta nueva a este problema que se planteaba. Entonces, pero el pacto social
del 73, también implica parte de esto, es decir, juntarse los sectores de la comunidad nacional a resolver el destino común de todos. Es decir, siempre está planteado la resolución del destino común y siempre está planteada la participación de todo el pueblo en la resolución de sus cuestiones y por lo tanto en los planes de gobierno, que en el 73, yo me acuerdo, las mesas de trabajo también con Isabel, o sea, son todos caminos que iban llevando a la participación organizada del pueblo. Indudablemente el enemigo también trabaja, bueno, habremos perdido algunas batallas, pero el planteo está dado en los jóvenes y está dado en llevarlo adelante. O sea, los que tienen que llevarlo adelante son los jóvenes. Nosotros acompañaremos esta situación. Por eso es interesante que lean la comunidad organizada, no como una cuestión de que si Hobbes, si Heidegger, esa es una cuestión que sirve para situarse el desarrollo de la filosofía en el mundo, pero que la lean para entender realmente lo que se propone en la comunidad organizada como cuestión de un sistema a construir de relaciones entre las comunidades, entre los hombres, o sea, lo nuevo, cómo carajo el poder que siempre se construyó desde arriba, acá se plantea que es al revés, que hay que construirlo desde abajo, que hay que construirlo desde las comunidades, de la participación de la gente, de que cada uno meta su destino, o sea, la finalidad, ¿no? O sea, la discusión que el justicialismo vuelve a poner en boga es la finalidad, o sea, ¿para qué carajo estamos? ¿Para qué carajo está el hombre en la tierra? ¿Hay un plan de Dios o no hay un plan de Dios? ¿Somos los hombres buenos o somos una porquería? ¿O es un sistema que nos llevó a que nos enfrentemos uno con otro? Bueno, todas estas cuestiones que están en el cuerpo doctrinal del justicialismo están en esta cuestión filosófica que es la comunidad organizada, que es un camino a abrir, ¿no? Y que es un camino que debemos recorrer, porque aparte es una cuestión que ya la hemos visto, o sea, si hasta ahora venimos en una decadencia de hace del 76 en adelante, en un sistema partidocrático liberal que no ha garantizado la necesidad del pueblo, o sea, entonces es claro que el camino que se siguió es malo, entonces debemos revertir eso, y es importante que lo entiendan los jóvenes, porque si no quedan enganchados en este sistema de pica carne, donde la cuestión política es una carrera, ¿no? Entonces, en vez de decir, bueno, ¿cómo carajo construimos el poder popular? No, yo soy concejal y mañana quiero ser diputado. ¿Vieron la carrera esta? Y ese alejamiento entre el gobierno y el pueblo. Es decir, es esta separación, esta alienación, digamos, de todo el sector político. ¿Quién lo va a revertir? Lo van a revertir los que vienen. Y es interesante que los que vienen no cometan los mismos errores que los que se están yendo. La verdad que fue bastante claro, ¿no? Todo. Nos queda 5 minutos para que se Más o menos para que cierre.
Ahí está. No, bueno, cosas que aportar, son detalles, digamos, que por ahí invitan un poco a la lectura, pero tiene frases muy, bueno, contundentes y que no las dice por demagogia, las dice con interés de la palabra. Por ejemplo, una cosa que dice él, Perón, en comienza el discurso, dice: la dificultad del hombre de Estado responsable consiste precisamente en que está obligado a realizar cuanto afirma. O sea, a ser consecuente con lo que dice, a hacer, básicamente. Y es muy importante en ese sentido lo que hablamos justamente con la idea de comunidad organizada, porque no debemos esperar todo del Estado, digamos. Invita como ya lo dije hace un ratito, al espíritu de heroísmo, al espíritu de entrega a la causa. Digamos, es difícil, digamos, mancomunarse con otro y motivar y promover a la acción y a que uno mismo resuelva un problema. Yo qué sé, la verdad que tenemos que tener un ejemplo, un bache en la calle o un caño de agua roto, pero digamos, no tenemos que esperar todo del Estado. Y con eso no quiero decir que tenemos que ser antiestatales para nada, sino que darle al Estado su lugar. Y lo que la comunidad pueda resolver por su cuenta, resolverlo por su cuenta, volvernos personas prácticas y solidarias, digamos, en lo que podamos ayudar y lo que podamos realizar, hacerlo. Esa es la idea de comunidad, tener una idea de integración en función de una causa y accionar, digamos, ser. Por eso que di la frase del hombre que debe ser responsable, porque está obligado a realizar cuando firma. Hacer lo que hay que hacer. No delegarlo, o delegarlo cuando es un problema que nos excede y requiere de una atención mayor, digamos, que no está en capacidad de los vecinos a un problema en exceso. Digamos, sí, ahí requiere otro tipo de integración o quizás participación del Estado, pero eso es principalmente lo que se busca con la idea de comunidad organizada de manera real, actuante, participativa, no solamente discursiva, no de venir y discutir y debatir ideas, sino de debatir realizaciones. Hay gente que habla muy lindo, pero hace poco, y hay gente que hace mucho y no dice nada. Bueno, juntémonos todos. La verdad de la resolución de las cosas no viene impartida desde una idea o de una ideología, sino de que la resuelve, que la realiza. Por eso, para el peronismo, el único sujeto que existe es el trabajador, no en función de solamente que trabaja en relación de dependencia, sino el que hace. Por eso el peronismo es tan importante, por eso ganó las elecciones, digamos. Perón siempre dice: yo no les prometí todo, no les prometí nada e hice todo. Él lo dio todo. Digamos, él gana porque la gente ve la solución en sus políticas. Y eso debemos tomarlo como una actitud de vida. Digamos, obviamente, en la medida de las capacidades de cada uno, y cuando uno solo ya no pueda, con el prójimo, con el vecino, con el hermano, con la familia, con el cura de la parroquia, con las escuelas, con las instituciones cercanas, y buscar ese espíritu de solidaridad mayor. Eso es lo que se promueve en la idea de comunidad organizada. O sea, es cierto que el libro es un poquito complejo porque tiene citas de filósofos, pero el espíritu es el trasfondo, por fuera de las explicaciones de las épocas o algún momento de la historia de la humanidad, como decimos, espiritualismo o materialismo, más llegado al siglo XIX. Bueno, eso como que es importante para entender un poco el periodo, pero el espíritu complejo y completo de la idea de comunidad organizada es la solidaridad en torno a una causa y la integración cada momento mayor del pueblo. Como decía Juan Carlos, primera comunidad, por un ejemplo, la familia, los vecinos, la ciudad, una provincia y así. Grados mayores de integración. Y no en función de una idea política puntualmente, como de una ideología, sino de la realidad misma, de los problemas que nos atraviesan a todos. Lo importante es, yo creo que
que la construcción la construcción de una forma de política o de organización sea lo que concluya de la participación de todos en la solución del problema. Por eso es muy importante lo común. A mí me hace pensar en la cuestión de la posverdad. Hace unos años se promovía mucho que este filósofo, que es muy simpatizante, ¿no? Un poco con algunos compañeros, que dice como que la verdad es... ¿cómo es que lo dice? Como que la verdad es individual, como que en lo personal es político, él dice. Como que lo político es lo personal, no lo común. No, para nosotros es lo común. Todos importan. Por eso todos participen y buscamos que todos participen. Ese es el sentido de democracia que promovemos. Pero lo que importa es lo común, en lo que todos podemos participar, lo que todos podemos resolver. Nadie es más que nadie, ni nadie es menos que nadie. Por eso es muy importante la integración que tiene el peronismo. Ese es el sentido de comunidad que tiene. Promover la participación de todos en lo que nos afecta a todos, digamos, y entonces la solución será de todos, los beneficios serán de todos, en un sentido de solidaridad y que nos promueven valores y no intereses. Eso es muy importante también porque nos diferencia, digamos, de los capitalistas o de, los oligarcas, digamos, la gente que trabaja para sí, que vive para sí. Nosotros trabajamos para todos, en el sentido de valores humanos. Así que, sí, bien, necesitamos parte. Bueno, para terminar, lo que claramente nos dice Perón es que la reconversión es personal. Para llegar a la reconversión debemos repensarnos a nosotros mismos y desde ahí hacer en la comunidad. Está claro que no hay comunidad organizada si no hay reconversión individual de cada uno, si no hay fundación de relaciones sobre el amor y la solidaridad, ¿no? Si no es un utilitarismo, digamos. Ahora, no va a haber comunidad organizada, indudablemente, sin que el pueblo vuelva al poder. Con lo cual es indispensable la reconstrucción del movimiento nacional, es indispensable la reconstrucción de las comunidades que puedan ser la base de ese movimiento nacional y sin lograr al menos las tres banderas primarias que tenía el justicialismo, dentro de las cuales una es la independencia económica. Es imposible desarrollar la justicia social sin independencia económica y también es imposible tener soberanía. Con lo cual es claro de que el laburo es la comunidad organizada es el horizonte, digamos, ¿no? Al que hay que marchar. Pero en ese camino hay que hacer. Eso es claro, ¿no? Hay que hacer fundamentalmente para romper esta estupidez del TikTok, del tuitismo, del pavotismo y de los tipos que juegan en las redes permanentemente. No hay ninguna revolución en la tierra que se ha hecho, por supuesto no había redes, pero hablando, sino que haciendo. Entonces, bueno, me parece que el estar acá, aguantándonos a nosotros, es importante porque implica un compromiso militante, digamos, ¿no? Un compromiso en el hacer. Así que bueno, nosotros lo único que tratamos de hacer es entregar algunas vivencias y algunas cosas que hemos leído, digamos, o que hemos escuchado de Perón, lo que pudimos. Así que gracias a todos. ¿Puedo hacer un pequeño aporte? Sí. Acá se habló de que la comunidad organizada es
básicamente la resolución de un sistema de poder. Un pacto que se ubica en un momento de gran crisis después de la Segunda Guerra Mundial, donde ninguna de las opciones resolvía el problema históricamente del poder, sobre todo en Occidente. Y Perón, más allá de todo lo que diga el libro, sintéticamente lo que dice es que el sistema de poder para el justicialismo es gobierno centralizado, Estado descentralizado y al servicio de las organizaciones libres del pueblo. Ese concepto de servir desde el Estado es fundamental porque ya en doctrina peronista, el general Perón plantea que quien va al gobierno debe ser un servidor. La palabra servir viene de ser siervo, viene de aquello de la Edad Media, de ser siervo. Perón dice que no existe que una comunidad, toda una comunidad sea de seres libres. Siempre tiene que haber esclavos. Para que otros puedan ser libres, tiene que haber unos que sean esclavos. Cuando él plantea eso, ¿dónde pone la esclavitud? En los servidores. Él dice, si no son esclavos del pueblo, el pueblo no puede ser libre. Este es el concepto básico, fundamental, a mi entender, del sistema de poder que plantea Perón en la comunidad organizada. Y con un ejemplo pequeño quería, porque varios acá recordarán, crisis del 2001, año 2002 arranca, lleno de asambleas por todos lados. Yo empecé a participar de una de las más grandes, si no la primera, que se hacía en la Plaza Alberdi, que después se subdividió en varias porque era tanta la gente que iba. Típico del argentino, cuando hay problemas, enseguida la comunidad se junta y comienza en asamblea a tomar decisiones. Recuerdo que vino a una de las asambleas Wiener, que era el intendente, porque claro, la estructura del Partido Socialista ahí alrededor de la Plaza Alberdi vivían la mayoría de los... Claro, viven por ahí. Viven todos por ahí. Los dirigentes. Sí. Y les golpeaban, la gente, salíamos de las asambleas, íbamos a golpear la puerta, concejales, secretarios de Estado. Entonces empezaron a venir. Y recuerdo que fue una asamblea larguísima, llena de gente, y el poder popular se expresaba en la presión enorme que se influenciaba sobre el intendente de la ciudad. ¿En qué terminó? En que se le arrancó lo que ellos después pasaron a llamar presupuesto participativo. Se cagaron en el pueblo porque el pueblo exigía en todos los barrios, queremos ser nosotros, y hoy más que nunca, yo digo, no sé, Baigorria, pero en Rosario, cada barrio necesita organizado, es decir, yo quiero que la recolección de residuos acá sea esta, yo necesito que el colectivo pase por acá, esto es un basural, es decir, la gente sabe lo que quiere. A mí me toca recorrer barrios y vos te metés en un club, en una vecina, en cualquier lugar, todo el mundo sabe, está organizado y sabe lo que necesita. Los trabajadores necesitan las paradas seguras para ir a las 5 de la mañana a tomar el colectivo. Ahora, se le exigió el Estado al servicio de las organizaciones, porque esas asambleas eran organizaciones libres del pueblo. Eso era poder popular que se quería expresar. Bueno, como siempre hacen los liberales, y del lado nuestro colaboraron muchísimo también algunos concejales que vieron el curro del discurso y empezaron a enganchar gente del barrio para que sean punteritos para ellos. Se disolvió todo y terminó en esta farsa que es el presupuesto participativo, que te dicen, bueno, hay tanta plata, ¿qué querés? ¿Esto o esto? Y vos tenés que decidir entre las tres opciones que te dan. Pero no, que ellos te permitan todo el presupuesto de la ciudad. Claro, porque es lo que debiera ser, como decía él, lo del Chaco, como era la constitución del Chaco, que ¿por qué era así? Porque se acababa de transformar en provincia durante el gobierno peronista, se transformó en provincia Chaco, ¿no? Era un territorio nacional, se hizo provincia, como tal. Entonces le dio una constitución nueva,
Claro, esa constitución tenía todas estas cosas. Claro, porque estaba el gobierno de Perón. ¿Y nosotros qué le pedíamos en las asambleas al gobierno socialista? Hermano, que en lugar de discutir si van 10 concejales menos, la política que gasta, no, al contrario, mete un concejal más de cada barrio y que el presupuesto se discuta, los vecinos lo discutan en el barrio, y entre todos armemos un presupuesto de la ciudad que responda a las necesidades de toda la población de la ciudad. Bueno, eso no lo hicieron, pero ese es un ejemplo de comunidad organizada. Claro. Eso es como gobierno centralizado, donde se conciben, se planifica, pero el Estado se descentraliza y es esclavo del poder popular. Eso es para mí fundamental. Le faltó en ese momento, no le faltó conducción y tuvo el pecado de la horizontalidad. Es decir, las asambleas eran horizontales totalmente. Porque no estaban trabajadas, Bueno, porque eran recientes, se habían organizado espontáneamente. no era pueblo organizado, era pueblo amontonado horizontalmente. No, te hago una No, corrección. al no tener conducción, se lo comió el sistema. Bueno, pero